Un exitoso hombre de negocios y propietario de una gran empresa caminaba por un extenso pasillo de paredes grises, cuya opacidad parecía impregnar el ambiente con un aire de desolación. Las paredes grises del hospital siempre parecían oprimir a Ilya Borisevich, sumiéndolo en una sensación de desesperanza. Aquellos pasillos se asemejaban a un laberinto interminable donde el tiempo, el espacio y el sentido parecían desvanecerse, y cada giro conducía a otro callejón sin salida, donde solo aguardaba una nueva espera. ¿Cuántas veces había recorrido Ilya Borisevich estos pasillos, una y otra vez, aguardando un milagro? ¿Cuántas veces había rogado a los médicos que le dieran un rayo de esperanza, que su hijo mejorara? La enfermedad de su hijo avanzaba sin tregua, dejándole solo cansancio y desilusión. Había sido testigo de los rostros de otros visitantes tan desesperados y abatidos como él, con miradas cargadas de miedo, dolor y desesperanza, cruzándose en medio de aquella fría penumbra, aunque todos guardaban silencio, temerosos de romper aquella calma tensa. En este lugar, la gente apenas se saludaba, nadie compartía sus alegrías ni se esbozaban sonrisas sinceras. Y si alguien sonreía, era solo una muestra forzada de cortesía, carente de autenticidad. Incluso los niños, que normalmente eran ruidosos y llenos de vida, aquí permanecían callados y serios, sometidos al mismo ambiente sombrío. Al ingresar al hospital desde la calle, el mundo parecía transformarse radicalmente, como si un virus invisible se hubiese instalado entre los visitantes. Venían por diferentes motivos, algunos para un chequeo preventivo, otros en busca de un tratamiento, y algunos, quizás, aferrados a una última esperanza. Pero hoy, Ilya Borisevich había venido por última vez. Había recorrido solo unos cuantos pasos, pero en ese breve lapso toda su vida pasó ante sus ojos, como si el tiempo se hubiera detenido y los recuerdos se precipitaran sobre él en una avalancha imparable. En ese momento, Ilya Borisevich comprendió que la vida no es solo una sucesión de eventos, sino cada paso, cada segundo que vivimos. Qué feliz estaría Essie ahora, seguramente estaría aquí conmigo en este instante, pensó Ilya, esbozando una sonrisa sincera. Hace 8 años, ¿cómo pudo aquel hombre alto, de cabello gris, vestido en un caro traje, mirar a su hija con reproche? Sus ojos expresaban incomprensión y decepción, y su voz resonaba severa. Boris Lvovich, hombre rico e influyente en su ciudad, solía codearse con círculos de personas adineradas, gracias a su experiencia, conocimientos y habilidad para resolver problemas complejos. En cuanto a su familia, Boris Lvovich era estricto y no toleraba ninguna falta de obediencia. Era un celoso guardián de la reputación familiar y, al enterarse del romance de su hija con un joven de familia humilde, se enfureció. Dime, Essie, ¿cómo pudiste involucrarte con ese muchacho? ¿Qué podría ofrecerte alguien que no tiene nada? Eres una vergüenza para nuestra familia. ¿Acaso no ves cómo quedaré frente a los demás?, le espetó Boris Lvovich, su voz cargada de dureza, mientras miraba a su hija con una mezcla de desilusión y severidad. Con su cabello oscuro y rizado, Essie se plantó frente a él, vestida con un atuendo claro, sin atreverse a levantar la mirada. Sabía que su padre desaprobaría su elección, pero nunca imaginó que sería con tal intensidad. Essie había osado enamorarse de un hombre que no cumplía con los estrictos estándares de su familia. Sí, sé que él no es del todo adecuado en nuestro entorno, comenzó a decir, tratando de ordenar sus pensamientos, pero lo quiero, papá, y somos felices juntos, dijo en voz baja, con una sonrisa tímida. Essie, ¿de verdad crees que eso es lo importante? Es tu deber preservar nuestro linaje, mantener viva la tradición familiar. Debes elegir socios que aporten a nuestro negocio, no a alguien como él, contestó Boris Lvovich, buscando la palabra adecuada para describir al hombre en cuestión. Ese, chef, dijo finalmente, con una pizca de ironía. Se acomodó en el elegante sofá de cuero blanco de su despacho, anticipando la reacción de su hija. Essie, sin embargo, no podía controlar sus sentimientos. Anton, el hombre al que amaba, trabajaba en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. A pesar de las modestas condiciones, creaba auténticas obras culinarias con dedicación y amor. Sus platos estaban impregnados de la calidez y amabilidad que vertía en cada uno de ellos, y los clientes valoraban su talento para crear sabores únicos y originales. Era una persona amable, sencilla y abierta, siempre deleitando a sus seres queridos con extraordinarias invenciones gastronómicas hechas con sus propias manos.
Su amor por él era real, pero para su familia resultaba inaceptable. Papá, entiendo que quieras lo mejor para mí, intentó explicarse Essie, pero mi felicidad no proviene del dinero ni del estatus. Para mí, es más importante alguien que me ame y me apoye. Essie, ya he tomado una decisión, dijo Boris Lvovich, levantándose del sofá. Sin prestar atención a las palabras de su hija, miró su reloj, dejando claro que la conversación había terminado. Vas a cortar toda relación con ese hombre y casarte con el hijo de mi director financiero. Te prohíbo ver a Anton, o te desheredaré. Lo siento, tengo una reunión. Essie, con los labios apretados para contener las lágrimas, comprendió que su padre siempre había sido conservador respecto a las relaciones y el matrimonio, pero nunca pensó que llegaría a tal extremo. Reuniendo todo su valor, levantó la cabeza y lo miró con sus grandes ojos marrones. No, papá, dijo con firmeza. Amo a Anton y estaré con él, a pesar de tus prohibiciones. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del despacho, sin poder contener las lágrimas. Boris Lvovich se quedó de pie, junto a su escritorio, en completo desconcierto. Bueno. Veremos qué nos depara el destino. Ilian no imaginaba que aquel encuentro sería el último de sus vidas. Essie, deprimida y confundida, dejó atrás la casa en la que había pasado toda su vida. Oh, si mamá estuviera viva, pensaba con dolor. Su madre nunca habría permitido que lastimaran a su hija, la habría apoyado, abrazado y llenado de sabios consejos. Essie no sabía dónde iba ni qué haría a partir de ese momento. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, un único rayo de esperanza la iluminaba, la certeza de que pronto sería madre. Aquel embarazo había sido inesperado, pero Essie estaba decidida a no renunciar a su bebé. Se juró a sí misma que jamás le haría a sus hijos lo que su padre le había hecho a ella. Mientras tanto, Ilya regresaba apresurado desde el aeropuerto tras un viaje de negocios. Al estacionarse en el aparcamiento, se encontró con el chofer de su padre, quien, con la cabeza baja, le dio la bienvenida, abrió la puerta trasera del coche y colocó su maleta. Su padre siempre le había inculcado la costumbre de viajar en el asiento trasero, asegurándole que allí estaría más seguro. Ilya había estado fuera solo 10 días, pero en ese breve tiempo había extrañado tanto a su querida Essie, no veía la hora de abrazarla y de ver su radiante sonrisa, aquella que tanto le recordaba a su madre. Su madre había sido su mundo, su apoyo y protección, tan hermosa como Essie lo era ahora. Pero un día ella se fue, dejando a los hermanos bajo el cuidado de un padre severo y exigente. Ilya, como el hermano mayor, asumió la responsabilidad de cuidar de Essie. La rodeó de afecto y atención, ayudándola con los deberes, llevándola a pasear, comprándole caramelos. Al mismo tiempo, intentaba educarla para que fuera independiente y responsable. Essie le correspondía, confiándole sus secretos y sueños. Mientras se acercaba a casa, Ilya imaginaba la alegría de su hermana corriendo hacia él, como ambos reirían mientras miraban los regalos que él le había traído. Quería compartir sus historias, olvidar por un momento cualquier tristeza. Pero, a pesar de esta felicidad anticipada, un inquietante presentimiento se apoderaba de su alma. Ese malestar tenía que ver con Essie, quien llevaba 3 días sin responder sus llamadas ni ponerse en contacto. La distancia entre el aeropuerto y la casa de su padre y su hermana era de 1 hora. La distancia era de aproximadamente 1 hora, y durante todo ese tiempo, la ansiedad no abandonó a Ilya. Cuando el conductor llegó hasta la casa y detuvo el coche, él no tenía prisa por bajar, posponiendo el momento en que podría enfrentarse a una noticia desagradable. Sacudió la cabeza, como queriendo alejar pensamientos sombríos, y con un esfuerzo por reprimir su inquietud, salió del coche e intentó dirigirse hacia la casa con actitud positiva. Sin embargo, lo recibió el vacío, y su ánimo cayó en picado. No tenía dudas de que algo había ocurrido en la casa, sus presentimientos rara vez le fallaban. Ilya había crecido como un niño amable y sin conflictos, una herencia de su madre, Amalia. Ella, una mujer de gran belleza y ternura, había creado un ambiente de calidez y comprensión en el hogar, donde cada miembro de la familia podía expresar abiertamente sus sentimientos y opiniones. Amalia se esforzaba por inculcar en sus hijos su bondad, honestidad y respeto.
Les enseñó a no temer mostrar empatía, a ser generosos y pacientes, incluso en momentos donde el conflicto parecía inevitable. Siempre hallaba una forma de conectar con los demás, sabía escuchar y brindar apoyo. Por otro lado, Ilya había heredado la calma y ecuanimidad de su padre. Poseía una mente clara y una capacidad para analizar las situaciones bajo presión, características que le permitían tomar decisiones ponderadas y mantener la calma en momentos de estrés. Aplicaba estos principios tanto en su vida personal como profesional, cualidades que su severo padre valoraba profundamente. A diferencia de él, Ilya no era de planificar cada paso meticulosamente. Prefería superar los obstáculos según se presentaban, convencido de que la vida era demasiado compleja para tratar de controlar cada detalle, como hacía su padre, Boris Lvovich, con su inagotable necesidad de supervisarlo todo. Para Ilya, lo más efectivo era actuar con rapidez y decisión, aprovechando los recursos disponibles en el momento. Tomó su teléfono del bolsillo y buscó el número de su padre, decidido a enfrentarse a lo que sea que hubiera ocurrido. Ilya presionó el botón de llamada y, en cuanto su padre respondió al otro lado de la línea, le dijo sin más: «Papá, ¿dónde estás? Ni siquiera te has molestado en decir hola». La voz de Ilya transmitía una urgencia inusual, lo que desconcertó a Boris Lvovich. Boris Lvovich, sentado en su lujoso sillón, con el auricular en mano, daba instrucciones a su secretaria cuando la voz de su hijo lo interrumpió. Su rostro enlojeció de cólera, y sus ojos ardieron con una mezcla de sorpresa e indignación. Apretó los labios y sus cejas se unieron en una línea firme. No podía entender por qué su hijo le hablaba en ese tono, la inesperada rudeza perturbó su calma habitual. Intentando ocultar la irritación, respondió con voz controlada: «Voy para allá ahora mismo. Quédate donde estás». Pero Ilya ya había tomado una decisión y no esperó instrucciones, colgó y se dirigió directamente a la oficina de su padre. Cuando Boris vio a Ilya cruzar el umbral de su despacho, pensó, con una sonrisa reprimida de satisfacción: «Al menos no se ha atrevido a darme la espalda». Sin embargo, su corazón latía con fuerza, el desconcierto y la rabia se mezclaban en su interior. Exteriormente, Boris intentó mantener la compostura, pero por dentro sentía cómo sus emociones pugnaban por salir. Se levantó de la silla y, con un leve movimiento de cabeza, indicó a su hijo que podía entrar. Pulsó el botón del interfono y pidió a su secretaria, Lenochka, que les trajera 2 tazas de café. Su garganta estaba seca de la tensión, y en ese momento habría bebido con gusto 1 litro de agua. Luego, giró la mirada hacia los documentos esparcidos sobre su escritorio, fingiendo que tenía asuntos más importantes que la llegada de Ilya. Su hijo, por su parte, ignoró la formalidad y se dejó caer bruscamente en el sofá, sabiendo que aquel no era el momento para seguir las normas de etiqueta de la oficina. La sala quedó inmersa en un silencio absoluto. Incluso el aire parecía congelado, como si esperara que alguien finalmente rompiera el mutismo. Fueron apenas unos segundos, pero para ambos parecieron una eternidad. Boris respiró profundamente, mientras la pregunta de su hijo y el tono en que se la había hecho resonaban en su mente, provocándole una nueva oleada de inquietud. Era la primera vez que alguien, y especialmente su propio hijo, se dirigía a él de esa manera, y no sabía cómo reaccionar. Sin levantar la vista, Boris formuló una pregunta vaga, como tratando de evitar el tema: «¿No tenemos algo más importante de qué hablar ahora?». Pero Ilya lo interrumpió, su voz tranquila pero firme: «Papá, ¿dónde está Esie?». Ilya lo miraba fijamente, esperando pacientemente a que su padre apartara la atención de los papeles y se concentrara en él. Justo entonces, Lenochka entró en el despacho con una bandeja en las manos, su presencia atrayendo instantáneamente la mirada de Boris Lvovich. Se movía con gracia y seguridad, como si desfilara por una pasarela. El vestido ajustado resaltaba cada curva de su figura, y con una suave sonrisa, dejó las tazas de café sobre la mesa, cada una con una fina nube de vapor elevándose desde la superficie. Inclinándose sutilmente hacia Boris, Lenochka tocó juguetonamente sus cuentas de ámbar, enfatizando el profundo escote de su vestido, mientras le preguntaba en voz baja si necesitaba azúcar. Al recibir una negativa, se retiró con una leve decepción, lamentando la oportunidad perdida de prolongar la atención de su jefe. Cuando Lenochka salió, Boris finalmente se giró hacia Ilya. «Mira, hijo», comenzó con voz grave,
Essie siempre ha sido una niña testaruda y obstinada desde pequeña, igual que su madre. Al mencionar a la madre de Essie, una sombra de irritación parecía asomar en la voz de Boris. Nunca escucha mis consejos, rechaza las normas y las restricciones, siempre va en contra de la familia. Ilya se quedó en silencio, notando el resentimiento en cada palabra de su padre, y comprendió que, quizás, aquel silencio no se trataba solo de Essie, sino también de una brecha mucho más profunda entre él y Boris. Hace unos meses, conoció a un joven llamado Anton, un simple cocinero que trabaja en algún lugar de las afueras de la ciudad, continuó Boris Lvovich con desdén. Su salario apenas le alcanza para cubrir sus gastos. Y, a pesar de nuestras normas y reglas familiares, Essie se enamoró de él. Traté de explicarle que no era adecuado para ella, que no podría proporcionarle una vida decente, pero no me escuchó. Hace 3 días, recogió sus cosas y se fue de casa. Hice lo que pude para influir en ella, pero solo recibí incomprensión y agresividad de su parte. Boris encendió un cigarrillo y comenzó a pasearse por el despacho, como si tomara un respiro antes de lanzarse a otro monólogo. Mientras lo observaba, Ilya recordó las muchas ocasiones en que Essie le había hablado de Anton. Ella lo describía como la persona más amable, divertida y cariñosa que había conocido. Le encantaba contarle sobre sus salidas juntos, iban de picnic al campo, andaban en bicicleta o simplemente paseaban por la ciudad. Además, Anton siempre inventaba algo nuevo o interesante, haciendo de cada momento una pequeña aventura. Essie le había confesado a su hermano cuánto apreciaba el amor y la comprensión que Anton le brindaba. Admiraba cómo él manejaba con delicadeza cualquier conflicto y lo bien que la comprendía y apoyaba en los momentos difíciles. También hablaba sin cesar de su habilidad en la cocina. Según Essie, sus platos no solo eran deliciosos, sino que además tenían una presentación impecable, especialmente sus postres, pasteles, tartas y bizcochos, ligeros y delicados, que parecían salir de las manos de un artista. Para Essie, Anton representaba el ideal de un hombre verdadero. Aunque estaba acostumbrada al lujo y la comodidad que solo un hombre de su círculo social podía ofrecerle, parecía encontrar en Anton algo que la llenaba de felicidad de un modo distinto, mucho más profundo. Los recuerdos de su hermana estaban a punto de llevar a Ilya a un lugar de añoranza, pero el tono severo de su padre lo devolvió a la realidad, interrumpiendo sus pensamientos. Padre, y su elegido, lamentablemente, no tiene esa vida que le garantice a Essie la estabilidad a la que está acostumbrada. Cuando comprenda que deberá renunciar al estilo de vida en el que creció, recapacitará y tomará la decisión correcta, casarse con alguien que no solo la beneficie a ella, sino a toda la familia. Solo tenemos que esperar. Estas palabras resonaron en la mente de Ilya, susurrando una pregunta que crecía en su interior: ¿a quién beneficiará realmente esta unión? La decisión correcta, que su padre defendía, parecía más una sentencia que una opción, una decisión que solo favorecía a Boris Lvovich. Desde muy joven, Ilya había aprendido que su padre actuaba siempre con un frío cálculo, considerando únicamente lo que le convenía. Proveniente de una familia modesta, Boris había encontrado en la riqueza y el estatus su refugio y propósito. La obsesión por acumular bienes y alcanzar un nivel de vida acomodado lo había vuelto insensible, incapaz de disfrutar de la vida o de dar felicidad a sus propios hijos. El único objetivo de Boris se había convertido en preservar su posición social y mejorarla, y un matrimonio de Essie con alguien como Anton amenazaba ese equilibrio en el que la riqueza y el poder eran los pilares de su mundo. Para los ricos, un matrimonio no era simplemente una cuestión personal, era una herramienta para afianzar relaciones comerciales y extender su influencia. Casarse con alguien fuera de su círculo, especialmente con alguien de recursos tan modestos, sería un desastre para la reputación de su padre, una humillación pública que Boris no estaba dispuesto a tolerar. Sin embargo, ¿qué era realmente más importante? ¿La posición social o la felicidad de Essie? Ilya suspiró, se levantó del sofá y, sin mirar atrás, salió del despacho de su padre. No le importaba lo que su padre pudiera decirle, entendía, mejor que nadie, que había cosas en la vida que el dinero jamás podría comprar. Tenía que encontrar a su hermana y tratar de arreglar las cosas. Mientras tanto, Boris Lvovich, viendo cómo sus palabras eran ignoradas, comenzó a sentirse como un pez fuera del agua. Primero, la desazón lo invadió, luego, una amarga realización le golpeó: sus intentos de manipulación sobre Ilya ya no funcionaban.
Cuando Ilya cumplió 28 años, su padre le anunció que era momento de encontrar una esposa adecuada. El negocio no marchaba tan bien como Boris hubiera deseado, y veía en un matrimonio con alguien de una familia influyente una forma de fortalecerlo. Meses después, su padre le presentó a Jean, la heredera de una familia adinerada y respetada en la ciudad. Era una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, que compartía los valores de la familia de Ilya y entendía la importancia de la reputación en los negocios. Pronto, el respeto mutuo y una simpatía creciente surgieron entre ellos, e Ilya llegó a creer que Jean era la esposa ideal, pensando que había tenido suerte de que su padre la hubiese elegido, a diferencia de otras familias que casaban a sus hijos sin ningún tipo de afecto. La boda tuvo lugar un año después, con una celebración fastuosa a la que asistió toda la alta sociedad. Ilya se sintió orgulloso del reconocimiento y apoyo que su matrimonio había traído a la familia, consciente de que tarde o temprano tendría que asumir la dirección de la empresa. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron sin incidentes, en una tranquila rutina de reuniones de negocios, negociaciones y días organizados al minuto, donde cada segundo parecía tener una importancia crucial. Jean, gracias a su formación, se adaptó rápidamente al papel de esposa y al entorno empresarial de su marido. Juntos discutían planes de futuro y construían proyectos comunes. Sin embargo, en medio de esa rutina diaria y las innumerables obligaciones, Ilya sentía que le faltaba algo esencial. Observaba a Essie con envidia cuando ella le contaba con brillo en los ojos sobre Anthony el amor tan apasionado que compartían, algo que parecía un misterio distante para él. Ilya reflexionaba sobre el amor, preguntándose si debía ser una llama brillante ardiendo en el corazón o una suave luz que iluminara el camino. Para Essie, el amor había llegado de repente, como un relámpago, mientras que con Jean, había encontrado armonía y respeto, pero carecía de la pasión y el fuego que anhelaba. Con el paso del tiempo, su relación no solo se estancó, sino que se deterioró. Ilya y Jean compartían cada vez menos tiempo juntos, limitándose a breves conversaciones sobre asuntos cotidianos, como si llevaran vidas paralelas. Jean solía quedarse más tiempo en el trabajo, sin perderse ningún viaje de negocios a otras ciudades. La única razón que lo atraía a casa era su pequeño hijo Maxim, quien había nacido hacía 2 años. Ilya no podía negar que Jean le había proporcionado felicidad al darle un heredero que aportaba alegría y sentido a su vida. Al regresar a casa, veía a su hijo correr hacia él con una amplia sonrisa y ojos brillantes. Sin embargo, ni siquiera este hermoso niño podía reemplazar el profundo vínculo íntimo entre un hombre y una mujer. Ilya a menudo se cuestionaba el sentido de su vida. ¿Estaba realmente dispuesto a dedicar su existencia a los negocios y a las deudas familiares? ¿Era eso la felicidad? ¿Dónde estaba el amor, ese sentimiento inexpresable del que tanto le hablaba Essie? A medida que el tiempo pasaba, Essie empezaba a pasar más tiempo fuera de casa, dejando al pequeño Maximka al cuidado de la niñera. Su vida con Ilya se había convertido en una sucesión monótona de días, limitándose a reuniones sociales para inauguraciones y recaudaciones de fondos para organizaciones benéficas ambientales. Tras concluir que necesitaba descanso y aventura, Jean aprovechó la ausencia de su marido para ir con sus amigas a una estación de esquí en los Alpes, tras una reunión con su padre. Mientras tanto, Ilya regresó a casa en un estado de depresión, anhelando abrazar a su pequeño hijo. Al entrar, caminó lentamente hacia el salón, tratando de captar el sonido de la risa de Maxim, pero en la casa reinaba un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac apenas audible del reloj de pared. Ilya se dejó caer en el sofá, respiró hondo y abrazó a su hijo en un intento de hallar consuelo. Volvió en sí cuando la niñera apareció con Maxim frente a él. Absorbido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que la niñera tomaba la mano de su hijo, quien lo miraba con curiosidad. Ilya sonrió levemente al ver a Maxim imitar sus movimientos y tratar de copiar su expresión facial. Ese momento le recordó que, a pesar de las dificultades, la vida continuaba y su papel de padre seguía siendo el mismo. Ilya Borisevich, no te ves bien, comentó la niñera. ¿Te has resfriado en el viaje? Ya te dije hace tiempo que es hora de que tomes vitaminas. Y no solo por el niño, sino también por ti. Tienes tanto trabajo, y ya casi es otoño, no dejes que el sol te engañe, advirtió la niñera, mirando a Ilya con preocupación mientras notaba su palidez y cansancio. Ilya no recordaba exactamente cuándo había llegado Nina a su vida,
pero se había convertido en una figura fundamental. Sin hijos propios, se dedicó por completo al cuidado de Maxim, convirtiéndose casi en una segunda madre para él, así como para Ilya. Nadie sabía cuántos años tenía, hablaba de su edad de manera indefinida, con ligeras arrugas en la cara y el cabello canoso que irradiaba sabiduría y experiencia. Sus ojos eran amables y comprensivos, y su calma, junto a una especie de fuerza interior, inspiraban respeto. A veces, Ilya bromeaba pensando que, si estallara una guerra, Nina se preocuparía más por la situación que por ella misma, y lo informaría con serenidad sobre la necesidad de cerrar todas las puertas y tomar vitaminas. «Hola, Nina», saludó Ilya, esbozando una sonrisa mientras atraía a su hijo para abrazarlo. Maxim, entusiasmado, comenzó a relatarle las aventuras que había vivido durante su separación. Con orgullo, anunció que había vencido a las odiadas gachas, comiéndoselas hasta la última cucharada. Le habló de cómo daban de comer a las ardillas en el parque y lo esponjosas que eran sus colas. Además, mostró a su padre las hojas de colores que había recogido de camino a casa, hablando con entusiasmo sobre cada una de ellas. «Sana Vladimirovna se ha ido», comentó Nina, dirigiéndose hacia la cocina y encendiendo la tetera. «Maxim necesita escaramujo para fortalecer su inmunidad», añadió, con cuidado y sin cambiar de entonación, como si continuara hablando de su hijo. Ilya, al escuchar que Jean se había ido de vacaciones a los Alpes, no sintió disgusto. Por el contrario, una sensación de alivio y libertad lo invadió en su relación. La distancia de Jean le ofrecía un respiro, un momento de reflexión en medio del caos cotidiano. Por el contrario, Ilya se sintió aliviado y libre. Su relación había estado en las rocas durante mucho tiempo, y la ausencia de su esposa le permitió, por fin, reflexionar sobre lo que realmente le preocupaba y qué hacer a continuación. Sin embargo, la cuestión de dónde encontrar a su hermana se planteaba como un enigma sin resolver. Se dio cuenta de repente de que no tenía información alguna sobre el hombre que tanto amaba a su hermana, Anton. Sin esos datos, la búsqueda se volvería problemático, ya que ella nunca le había revelado dónde vivía ni por qué nunca los había presentado. Estas preguntas atormentaban a Ilya, aunque comprendía, al mismo tiempo, por qué Anton provenía de una familia sencilla. Quizá por eso Essie le daba largas, o tal vez quería espacio personal y no deseaba abrir su vida a nadie, dada la desigualdad social y las diferencias de estatus. A pesar de todo, Essie confiaba en su hermano y sabía que todo lo que compartiera con él quedaría entre ellos. Ilya nunca había mostrado un deseo ardiente de conocer a Anton. Sin embargo, se preguntaba por qué no se lo había pedido antes a su hermana. Ni siquiera sabía dónde estaba Anton, su padre había mencionado que trabajaba en algún café en las afueras de la ciudad. «Sí, deberíamos ir y comprobar todos los cafés en esos lugares, pero ni siquiera tengo una foto», se dijo a sí mismo. Decidido, Ilya comenzó a conducir por los suburbios todos los días, preguntando por el chef Anton. Visitó todos los cafés y restaurantes en las afueras de la ciudad, haciendo preguntas. La gente lo miraba con sorpresa, pero nadie recordaba a un empleado con ese nombre y se limitaba a encogerse de hombros. ¿Quién se acordaría de un chef cualquiera? Con suerte, encontrar a Anton sería cuestión de tiempo. Poco a poco, Ilya se dio cuenta de que su búsqueda había llegado a un callejón sin salida, pero mantenía la esperanza de encontrar alguna pista. A veces, se reunía con los pocos amigos de Essie, quienes comentaban que ella parecía más feliz que nunca, aunque no sabían por qué. Algunos suponían que Essie se había enamorado, mientras que los chicos mencionaban a Anton, pero las chicas no sabían nada en absoluto. Ilya también decidió denunciar la desaparición de su hermana y dejó una foto reciente de ella en la comisaría. Cada movimiento que hacía lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba descubrir, aunque cada día también aumentaba su incertidumbre. Una fotografía reciente de ella, con la esperanza de que ayudara en la búsqueda. A veces, Ilya se encontraba atrapado en pensamientos extraños. Quizá Essie se había inventado la historia de Anton, la chica carecía tanto de la atención de sus seres queridos que se había enamorado de un tipo imaginario creado en su mente. En esos momentos, deseaba gritar y aullar por el dolor y la desesperanza de no poder hacer nada, sin pistas, solo para escuchar su voz y asegurarse de que estaba bien. Se preguntaba si ahora sería feliz, y que poco se necesitaba para hacerlo.
Habían pasado varios días desde que Ilia comenzó a buscar, y sus esfuerzos aún no habían dado resultados. En total, habían transcurrido 11 días de desesperación. Ilia conducía sin rumbo por la ciudad, sin querer volver a casa, sintiendo agudamente que estaba perdiendo la fe en que al final encontraría a su hermana. Tal vez debería aceptar el hecho de que sí había elegido su nueva vida y decidió no mantener el contacto con su familia por razones que todos podían comprender, reflexionó. Entonces, oyó un timbre telefónico y cogió el teléfono de inmediato, esperando alguna información sobre Essie. Un minuto después, el teléfono se le cayó de las manos, resonando en el suelo del coche. Pisó los frenos bruscamente, y el automóvil se detuvo de golpe, apoyando lentamente la cabeza en el volante con las palmas entrelazadas. Solo que no esto, solo que no ahora. Dios, ¿por qué? Murmuró. Durante los días siguientes, Ilia vivió como en un sueño, moviéndose por inercia, como un robot programado para acciones automáticas. Se celebró el funeral de Jean en un ambiente tranquilo, casi silencioso. La familia y los amigos se reunieron en la sala virtual, donde el ataúd estaba en el centro, decorado con flores y velas. La gente lloraba en silencio, abrazándose y compartiendo recuerdos de la difunta. Entre los dolientes se encontraba Essie, apoyada en el brazo de un hombre que estaba a su lado. Había una mujer cubierta con un elegante sombrero, que observaba la escena con una mezcla de interés y desapego. Menuda oportunidad se ha liberado, pensó la señora mientras dirigía su mirada hacia Ilia, quien, sumido en su dolor, escuchaba al sacerdote pronunciar palabras de consuelo sobre la vida eterna y el valor del alma humana. Tras la ceremonia, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, dejando en sus corazones la amarga huella de la pérdida. Tengo un plan, susurró la dama bajo el velo a su acompañante. Jean había muerto en una estación de esquí en los Alpes, a pesar de las advertencias de su instructor. En una pista difícil, recomendada solo para profesionales, chocó con otra esquiadora, a causa de su falta de experiencia. Más tarde, se supo que el equipo de esquí de Jean estaba en mal estado. Los ojos de Ilia se oscurecieron de pena, y debajo de ellos comenzaron a formarse notables bolsas. Su rostro adquirió un tinte grisáceo, y los rasgos, antes vivaces, quedaron congelados en una expresión de dolor. Cada mirada que dirigía reflejaba la profundidad de su sufrimiento, como si el tiempo se hubiera detenido, dejando en su semblante la huella indeleble de la tragedia. Ilia, sin mostrar ninguna emoción, parecía como si alguien hubiera desconectado esa parte integral de la naturaleza humana. Decidió enviar a Nina y a su hijo a la pensión más cercana para buscar a Alje, simplemente no había tiempo para buscar a Essie. El joven había perdido todo interés en su trabajo y en la vida misma, sumido en la soledad de una casa desierta. Mientras reflexionaba sobre el significado de todo lo que estaba ocurriendo, se preguntaba por qué le sucedía esto a él y a su familia. ¿Por qué las mujeres parecían abandonar a sus seres queridos tan pronto? ¿Era una maldición o simplemente una falta de amor? No amaba a Jean, pero le estaba eternamente agradecido por haberle dado un hijo. La respetaba como madre de Maxime y como alguien que había perdido a su propia madre antes de tiempo. Ahora, su mayor preocupación era el futuro de su hijo. Se preguntó si el padre de su madre había amado alguna vez a su madre. Essie lo amaba, y lo que su amor había provocado lo llevaba a cuestionar por qué Dios estaba castigándolo. Tal vez era ella quien estaba pagando por los pecados de otros, una idea que resonaba en él. Había oído que los hijos siempre sufren por las transgresiones de sus padres, y no encontraba respuestas a estas interrogantes. Sentía el peso del destino, como una mano invisible que lo arrastraba hacia abajo. La vida le parecía profundamente injusta. Sí, era un hombre rico, pero comprendía que una existencia repleta de prosperidad material carece de sentido sin amor. Ahora envidiaba a Essie. Dondequiera que estuviera, esa comprensión de que Ilian nunca había amado de verdad lo llevó a replantearse sus prioridades. Se dio cuenta de que anhelaba encontrar un amor único y verdadero, uno que llenara su corazón de calidez y alegría. Estaba dispuesto a comenzar un nuevo capítulo en su vida, en busca de esa chispa que despertaría su alma y restauraría su fe en los milagros. Ilia llegó a la conclusión de que tal vez el amor verdadero aún lo esperaba en alguna parte, acechando a la vuelta de la esquina, ya sea en forma de un nuevo encuentro o un nuevo conocido, o quizás siempre había estado presente, aunque él no lo hubiera notado,
absorto en su rutina diaria. Solo a través del amor podría encontrar la verdadera felicidad y el sentido de su vida. Cuando Nina y Maximka volvieron a casa, la atmósfera se transformó. Con su llegada, la vivienda cobró vida, impregnada de los aromas de productos recién horneados y especias. Las risas de los niños resonaban en el pasillo, mientras los juguetes estaban esparcidos por el salón. Tras un largo periodo de agitación emocional y lucha interna, Ilya comenzó a regresar lentamente a un ritmo familiar. Abrió la puerta de su despacho, donde el aire estaba impregnado del aroma de papeles y café. Al principio, las tareas laborales le parecían abrumadoras. Pero a medida que su confianza crecía día tras día, empezó a restablecer sus contactos con clientes y colegas, su trabajo se convirtió en su pilar, un espacio donde podía encontrar estabilidad. Ilya intentó evitar entrar en el despacho de su padre hasta que se sintiera preparado para enfrentar esa prueba. Hasta que estuviera listo para perdonar a su padre por lo que le había hecho a Essie. Tal vez más tarde, en un día soleado, Ilya decidió almorzar en un restaurante cercano a la oficina de su padre. La ciudad bullía con el ruido habitual de la gente en sus quehaceres y el sonido de los coches que pasaban a su lado. Ilya se sorprendió al notar cada pequeño detalle a su alrededor, la luz del sol iluminaba las calles, y sintió un estallido de energía al encontrar a Onya y escuchar la música que emanaba de una tienda cercana. Al entrar al restaurante, Ilya se sintió acogido por un ambiente agradable y un personal sonriente. Pidió su plato favorito y se acomodó en una mesa. Un par de minutos más tarde, una joven entró en el restaurante y, al pasar elegantemente junto a la mesa de Ilya, llamó su atención. Él la observó, cautivado por su gracia y belleza natural. Sin embargo, en un giro inesperado, la chica fingió tropezar y, accidentalmente, derramó una copa de vino sobre Ilya, quien se quedó congelado, sin saber cómo reaccionar. Avergonzada, la joven levantó sus ojos llenos de arrepentimiento y trató de disculparse. Lo siento, soy tan torpe, no era mi intención, dijo mientras intentaba limpiar la mancha húmeda de su camisa con una servilleta que tomó rápidamente de la mesa. A pesar de su desconcierto, Ilya se dio cuenta de lo bien que le brillaban los ojos y cómo su cabello, como una cascada, caía por los hombros, resaltando la fragilidad y gracia de su figura. En ese momento, Ilya se sintió fascinado, era como si el vino en la copa hubiera quedado allí y no en su camisa. Los camareros, sonriendo, interrumpieron el momento. Ilya, ¿cómo se llama?, le preguntaron. Maya, respondió ella en voz baja. En ese instante, algo dentro de Ilya cambió, se dio cuenta de que este encuentro no era una simple coincidencia, sino el comienzo de algo significativo. Maya sonrió y se apresuró a marcharse, dejando a Ilya hipnotizado por lo que acababa de suceder. Desde ese momento, Ilya no pudo dejar de pensar en Maya, ocupando su mente durante toda la tarde. Ilya había estado pensando en Maya toda la noche, reviviendo en su mente la situación del restaurante. Un deseo salvaje de conocer mejor a esta misteriosa desconocida lo abrumaba. Cada detalle de aquel encuentro alimentaba su anhelo por acercarse a Maya. 2 días después, Ilya decidió visitar el apreciado restaurante con la esperanza de reencontrarse con ella. Al llegar, vio a Maya sentada en una mesa junto a la ventana. Sin embargo, al verla, notó que ella fingía estar triste por algo. Al observar los ojos melancólicos de la joven, Ilya se acercó y le preguntó qué le pasaba y por qué se mostraba tan triste. Maya, sorprendida por su encuentro, le reveló que había tenido problemas con su novio, quien la había dejado, dejándola sin saber cómo seguir adelante. Ojalá tuviera tus problemas, añadió, bajando la mirada. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo por el terraplén? El sonido del agua es muy relajante, le sugirió Ilya, iniciando así una nueva etapa en su vida. Ambos comenzaron a conocerse mejor y a pasar mucho tiempo juntos, descubriendo poco a poco sus similitudes, aficiones, puntos de vista sobre la vida, valores y culturas. Ilya no se alarmó, estaba convencido de que esto era un destino y que la racha negra de su vida había llegado a su fin. Maxim, el hijo de Ilya, también se acostumbró a Maya. Debido a su corta edad, no recordaba a su verdadera madre, Sana, y Maya lo rodeaba de atenciones y cuidados. Lo llevaba a pasear y, cuando se quedaba a dormir en casa de Ilya, le leía cuentos, buscando la aprobación de su padre.
Cuando Ilya le propuso a Maya que se casara con él, ella no dudó en aceptar y pronto se mudó a su casa, convirtiéndose en la compañera de Ilya. Su alegría era evidente, pero Nina, la madre de Ilya, observaba todo con recelo, sintiendo que algo no estaba bien, aunque no podía entenderlo del todo. Para Ilya, era demasiado agradable y cómodo dejar que su padre se metiera en su vida privada. Después de Sie, ya no le importaba la opinión de su padre. Los temores de Nina se confirmaron cuando Maxim comenzó a sentirse mal, quejándose de mareos y debilidad, tras pasar demasiado tiempo jugando al fútbol. Cuando el niño manifestó dolores de estómago, Nina le reprochó que comía en exceso y que debía cuidar mejor de su salud. Comer demasiado y tener cuidado con lo que ingería se convirtieron en los temas de preocupación en casa. El día en que Maxim vomitó en la alfombra del salón, Nina lo regañó, convencida de que nadie podía oírles. Sin embargo, Maya se equivocaba, pues Nina ya había sacado sus propias conclusiones. Nina era una mujer inteligente y no tenía prisa por compartir sus suposiciones con Ilya, consciente de que su hijo estaba enamorado y no estaba dispuesto a quitarse las gafas de color de rosa. Ilya parecía ajeno a todo lo que le rodeaba, centrado únicamente en sus éxitos y en Maya. La empresa de Boris Lvovich prosperaba, y todo en su vida personal había mejorado, lo que le hacía pensar que nada malo podía ocurrir. Sin embargo, el estado de Maxim se deterioraba rápidamente. A menudo olvidaba lo que había hablado el día anterior con su padre o con Nina, confundiendo el día con la noche, y Maya atribuía su confusión a la difícil etapa de la adolescencia. Nina, alarmada, estuvo a punto de llamar a una ambulancia cuando Maxim se desmayó, pero Maya insistió en que se ocuparía del asunto. Encontró el número del doctor Nikolov en su teléfono y le llamó. Cuando Ilya recibió la noticia de que Maxim había caído enfermo y que Maya se había encargado de llevarlo al hospital, se sorprendió. El niño siempre había gozado de buena salud y nunca había estado enfermo. Desde entonces, Ilya visitaba el hospital todos los días para ver cómo estaba su hijo. A pesar de que el dinero fluía a raudales y los médicos recibían grandes sumas por sus consultas, el estado de Maxim no mejoraba. Ilya se sentaba junto a su cama durante horas, contándole historias divertidas y leyendo sus libros favoritos, pero el niño permanecía inmóvil, pálido y silencioso. Ilya suplicaba ayuda a los médicos, quienes, al ver la gravedad del caso, sacudían lentamente la cabeza, reconociendo su impotencia y levantando las manos sin saber qué hacer. La vida de Ilya se convirtió en un ciclo interminable de preocupación y desesperación, y cada nueva noche parecía más larga que la anterior. Los meses pasaron lentamente, y a medida que el tiempo avanzaba, Ilya sentía que sus fuerzas se desvanecían, mientras la situación de su hijo seguía sin mejorar. Que sus fuerzas se desvanecían. Se hacía preguntas: ¿cómo pude dejar que Maxim cayera enfermo? ¿Cuál había sido mi error? ¿Dónde había mostrado debilidad? Últimamente pasaba muy poco tiempo con su hijo, y se preguntaba por qué le volvía a pasar esto. Reflexionó cuánto tiempo llevaba así, quizás desde el día en que Sie desapareció. Sie había desaparecido mientras jugaba en el parque, rodeada de hojas caídas. En aquel instante, observó a una pareja peculiar, una mujer delgada, vestida con un abrigo y botas rojas de tacón alto de un famoso diseñador. Su elegante sombrero con velo y accesorios caros subrayaban su estatus y gusto. Su acompañante era un hombre de aproximadamente 1,70 m, vestido de forma modesta, con ropa pulcra pero desaliñada, una chaqueta gris, pantalones negros y botas considerablemente desgastadas. Se acercaron al kiosco, y el hombre entregó dinero al vendedor, marcando su compra con seguridad. Estoy seguro de que hoy he calculado correctamente la dosis de veneno, dijo en un tono que denotaba preocupación. La mujer le advirtió: no te pases, si el niño muere, complicarás la situación y no podremos conseguir nuestro dinero. No te preocupes. No estudié 2 años de medicina para nada, respondió él con una sonrisa burlona. Estás haciendo un gran trabajo con el papel de doctor que llevas dentro, pero el actor que hay en ti está muerto. La mujer, admirada, le dijo: no conoces mis otras habilidades. Mientras tanto, el hombre continuó con su retórica, sugiriendo que deberían considerar vender la empresa para costear el tratamiento del chico. En cuanto transfiera el dinero de la venta de la empresa a nuestra cuenta, nos mudaremos y empezaremos una nueva vida en algún lugar de VIA, dijo ella, soñadora,
lanzando la cabeza hacia atrás al pronunciar esas palabras. En ese momento, antes de que la pareja se alejara para comprar helados, en la esquina del puesto había una niña de unos 7 años, discretamente vestida, que pedía limosna a los transeúntes. Era tan menuda y callada que nadie le prestaba atención, ni siquiera la pareja, pero sus atentos oídos captaban cada palabra, escuchando el diálogo con curiosidad y tratando de no perderse nada. «Qué tíos más traviesos», pensó para sí misma. «Quieren hacer algo malo. Si yo fuera dependienta, no les habría vendido helado», pensó para sí misma, dándose la vuelta para no mirar en su dirección. Tras la conversación de Ilya con Maya, la idea de vender la empresa se había vuelto urgente, ya que su hijo enfrentaba graves problemas de salud que requerían un costoso tratamiento que el médico prometió curar. Maximka necesitaba que la empresa se pusiera a la venta lo antes posible, mañana mismo. Ilya conducía ya con un horario fijo desde hacía 6 meses. Esa tarde, se dirigió de nuevo al hospital para ver a su hijo y se detuvo en un puesto de helados. Aparcó y bajó del coche, comprando lo esencial, un libro sobre piratas y un helado, porque Maxim le había pedido que se lo trajera. Quizás no tenía por qué apresurarse a vender la empresa, pensó Ilya con un atisbo de esperanza. Al acercarse al puesto, se fijó en una niña que estaba a su lado, con la mano extendida. Algo familiar en su gesto le hizo detenerse por un momento. Escudriñó en sus grandes ojos marrones, donde notó la tristeza y soledad que los habitaban. Luego, sacó unos cuantos billetes y se los ofreció. La niña lo miró con curiosidad y, aunque le pareció demasiado, tomó solo uno de los billetes. «¿Quizás quieres un helado?», preguntó Ilya. La niña sonrió y asintió, mostrando una hermosa sonrisa que le recordó a su hermana Esie. «¿Sabes cómo te llamas?», susurró Ilya. «Me llamo Amalia», respondió la niña, con un aire de sorpresa al escuchar su propio nombre. «Es el nombre de mi madre». Esa coincidencia hizo que Ilya se detuviera un momento, sintiendo un extraño vínculo. «Escucha, Amalia», dijo, abrigándose en su chaqueta. «Vamos a un lugar y luego te daré de comer en un café. Debes tener frío. Entrarás en calor, y yo también». La niña sintió la amabilidad y el calor de esa persona. Aceptó, reconociendo que tenía mucha hambre y frío después de estar de pie todo el día en el viento de otoño. Empezaba a llover, y como señal de acuerdo, le tendió la mano a Ilya. Su corazón se encogió de dolor al pensar en qué clase de madre podría dejar sola a una niña y obligarla a mendigar. «Bueno, ya me ocuparé de eso más tarde», se dijo a sí mismo Ilya, sintiéndose molesto por la vida. Mientras caminaban hacia el coche, Ilya levantó a Amalia con delicadeza y la acomodó en el asiento trasero. Luego, se puso al volante y el coche arrancó en dirección al hospital. Durante el trayecto, Ilya comenzó a hablarle de su hijo, explicándole que estaba muy enfermo y que, si el médico lo permitía, le presentaría a Maxim. Estaba convencido de que se harían amigos y que, con un poco de suerte, el ánimo de su hijo mejoraría y se recuperaría. La niña lo escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza como si comprendiera todo y sinceramente simpatizara con el hombre. Mientras tanto, Ilya miraba por el retrovisor, sintiendo una extraña conexión con esa niña de grandes ojos marrones. Era como si no solo la hubiera encontrado, sino que su presencia se intensificaba en su mente. «¿Cómo puedo conocerla?», se preguntaba Ilya. Aceptar que se parecía tanto a su hermana Esie era un pensamiento aterrador. Trató de disipar esas ideas, convencido de que no podía ser posible. Al llegar al porche del hospital, Ilya vio a Maya con su bata roja. En los últimos años, la había encontrado insufrible, especialmente por cómo trataba a él y a su hijo. Maya se deshacía de las personas que le incomodaban como sombras que la seguían, incapaces de dejarla respirar. Sin embargo, pensó, el juego valía la pena, ya que estaba a punto de finalizar su carrera como estafadora. Hoy era el día en que Ilya decidió vender la empresa. Los abogados ya habían preparado los documentos necesarios, y solo quedaba poner la firma. Ilya se detuvo en el aparcamiento del hospital y, al volver la mirada hacia Amalia, le dijo: «Vamos, Amalia, nos están esperando». A medida que se acercaba a la entrada, notó que Maya mostraba preocupación por algo.
Su expresión indicaba que la salud de Maxim estaba empeorando. Maya se acercó a ellos con los ojos llenos de lágrimas. Ilia, ¿qué has decidido sobre la venta de la empresa? Preguntó, su voz temblorosa. No puedes retrasarlo más, si lo haces, perderás a tu hijo. A su lado, Amalia no podía apartar la vista de Maya, y en ese instante, la reconoció. Maya, murmuró para sí, recordando que había visto a esa misma mujer, vestida de rojo, días atrás en el puesto de helados con un hombre de zapatos ridículos. En su mente, se activó una alarma. Esa no es una mujer de fiar. No hables con ella, pensó, mientras tiraba de Ilia para que se alejaran. Ilia se movió tras Amalia, sin comprender por qué la niña reaccionaba de esa manera con su esposa. Maya, confundida, observó cómo su marido seguía a la niña, y en su rostro se reflejó la incertidumbre. A medida que se acercaban a la habitación de Maxim, Maya preguntó sobre quién era la chica, pero Ilia ignoró su pregunta y entró en la habitación. Allí encontraron al médico de pie junto a la cama de Maxim, concentrado en su trabajo, ajustando la velocidad del goteo intravenoso. «Doctor», exclamó Maya. «Quiero decirte que la situación ha empeorado». El médico se volvió hacia ellos, y con una expresión grave, saludó a Ilia. «Hola, Ilia Borisevich, ¿has encontrado los recursos para la recuperación de tu hijo?» Amalia, atenta, miró al doctor de arriba abajo, reconociéndolo como el mismo hombre que había visto con Maya. La conexión con aquel día en el kiosco y la conversación que había escuchado entre ellos la llevó a una conclusión inquietante. Tirando del brazo de Ilia, le dijo con firmeza: «Te están engañando. Quieren quitarte tu dinero e irse lo más lejos posible». El médico, visiblemente alarmado por la acusación de la niña, se apartó rápidamente de los pacientes. «Ilia Borisevich, ahora debo continuar con mis rondas, me esperan», dijo mientras se apresuraba hacia la salida. La repentina marcha del médico alarmó a Ilia, quien comenzó a dudar de la lealtad de las personas a su alrededor. Sin embargo, se sentía incapaz de discernir la verdad en medio de su angustia. Maya tomó todas las decisiones relacionadas con el tratamiento de Maxim, incluyendo el dinero. «Maya, ¿es cierto lo que dicen sobre el niño?», preguntó Ilia, conteniendo sus emociones mientras levantaba ligeramente la voz, temeroso de asustar a los niños. El corazón de Maya latía frenéticamente, su respiración se volvió rápida y superficial. Sus manos temblaban traicioneramente, y sus piernas parecían tambalearse. Su rostro reflejaba pánico y terror mientras su mente luchaba por encontrar una explicación que, en el fondo, sabía que sonaría poco convincente. Ilia, decidido, exigió explicaciones de todo el personal del hospital. A pesar de no poder explicarse a sí mismo por qué confiaba en aquella extraña niña, comenzó a sospechar que había sido Essie quien había enviado a un ángel en forma de Amalia para proteger su sueño. Tras los exámenes necesarios, se descubrió que la medicina que le estaban administrando a Maxim contenía un extraño veneno que lo había estado envenenando. Ilia se sintió desolado. ¿En quién puedes confiar en esta vida cuando las personas más cercanas te traicionan? Estos pensamientos llenaban su mente de sombras oscuras. La traición de un ser querido es como una puñalada por la espalda, le resultaba imposible olvidar cómo confiar en la gente. Ahora, el mundo entero parecía conspirar contra él. Sin embargo, a pesar de la tormenta interna que enfrentaba, Maxim recibió el tratamiento adecuado para su condición y comenzó a recuperarse. Cada día traía nuevas mejoras, y poco a poco la enfermedad fue cediendo. Los médicos aseguraron que pronto podría volver a su vida normal. El niño comenzó a sonreír e incluso a reír, llenando de esperanza los corazones de quienes lo rodeaban. Los niños se hicieron amigos gracias a las bromas de su padre y Amalia, y él se quedó muy unido a la pequeña. Nina, por su parte, era muy feliz. Cada noche, la niña le contaba que tenía una mamá llamada Essie, pero no recordaba el nombre de su papá. Vivían en una casa grande con un gato llamado Murka. Sin embargo, un día mamá y papá se fueron y no regresaron. Entonces, una mujer malvada se llevó a Amalia a un lugar donde había muchos niños como ella. A la niña no le gustaba aquel sitio, así que se escabulló y salió a buscar a sus padres. Así terminó en la calle. Ilia no podía descansar.
La madre de la niña se llamaba igual que su hermana, y desde que Amalia llegó a su vida, todo parecía recordar a su hermana desaparecida. Sus ojos claros y su brillante sonrisa llenaban su corazón de calidez, pero la falta de documentos oficiales le generaba una sensación de inestabilidad e inseguridad. Quería protegerla y ofrecerle un futuro, pero sin papeles era complicado. Un día, Ilia decidió compartir sus problemas con su viejo amigo Albert. También le confesó sus sospechas de que Amalia pudiera ser su sobrina, ya que la madre de la niña también se llamaba Essie. Albert recordaba bien a Essie y coincidió en que había un gran parecido. «Hazte una prueba de ADN», sugirió Albert. «¿Cuál es el problema? Hoy en día es muy fácil, puedo ayudarte con eso». Al darse cuenta de que la idea era absurda, Ilia se decidió a hacerse la prueba. Poco después, Albert levantó en sus manos la hoja con los resultados, sin ocultar una sonrisa socarrona. «Bueno, hermano, no me lo esperaba de ti», dijo Ilia, aunque el resultado mostraba solo un 70% de coincidencia en el material genético, lo que complicaba las cosas. «Albert, probablemente los reactivos no estaban en óptimas condiciones». No podía creer lo que oía, las lágrimas nublaron sus ojos. Su corazonada se había confirmado, había encontrado a la hija de Essie, aunque no a Essie misma. Su premonición nunca le había fallado. Ilia Bourisevic abrió la puerta de la sala. «Hoy ha llegado el día, Max. ¿Estás listo para el alta? Ya te la han dado. Nina y Malia te están preparando una cena». Ilia se acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza. Era increíble cómo había crecido en solo un año. Este periodo marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Ilia, llena de acontecimientos positivos. No le cabía duda de que su premonición nunca le había fallado. «Gracias por elegirme», dijo con una sonrisa. «Llevamos 4 años escribiendo historias para ti. Esperamos que regreses a Lubbock para vivir nuevas emociones. Te deseamos lo mejor».